Hoy hablaremos de la personalidad internacional del Estado. Para que surja la personalidad internacional del Estado, se necesita del reconocimiento de los Estados, y esto es un acto por el cual las demás naciones, miembros de la comunidad internacional, se hacen sabedoras para ciertos efectos de que ha surgido una vida internacional de un nuevo ente. En este reconocimiento de estados se han desarrollado dos teorías. La primera, la teoría declarativa. En esta, los estados que reconocen al nuevo estado únicamente deben verificar que éste reúna los requisitos esenciales para su existencia, que es el autogobierno, independencia y ordenamiento jurídico. Y la teoría constitutiva nos dice que considera al reconocimiento como elemento indispensable para la existencia de un nuevo Estado. El reconocimiento se puede otorgar individualmente, de forma expresa o tácita. Otra forma de reconocimiento se concede mediante la aceptación de un nuevo Estado miembro de la ONU. En una histórica votación directa, la Asamblea General de Naciones Unidas, por mayoría plena, reconoció a Palestina como observador no miembro con 138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones. Hoy una votación importante ha tomado lugar en la Asamblea General. La decisión de la Asamblea con respecto al Estatuto de Palestina como Estado observador, no miembro de las Naciones Unidas, ha sido aprobado por la mayoría de los Estados miembros. Esta resolución ha sido adoptada en este organismo. Previo a esto, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ratificó que su pueblo mantendrá el camino de la paz. Nosotros no vamos a descansar hasta lograr la legitimación de nuestro Estado palestino a pesar de las amenazas emitidas por Israel. Nosotros debemos alcanzar este reconocimiento internacional a pesar de las amenazas de Israel. Nosotros vamos a continuar avanzando por el camino de la paz y del Estado de Derecho, porque creemos que a través de la paz es el único medio por el que podemos alcanzar nuestro reconocimiento y legitimación. Reconocimientos de gobiernos. El reconocimiento de un nuevo Estado no debe confundirse con el de un nuevo gobierno, ya que el primero implica reconocer la personalidad jurídica internacional al nuevo Estado, mientras que en el segundo no se discute la personalidad internacional sino su forma de gobierno. Y el reconocimiento de gobierno opera en dos situaciones. Inciso A, cambios habituales de gobierno o en el mantenimiento de las relaciones diplomáticas y consulares. Inciso B, los cambios violentos por un golpe de Estado. En este supuesto, el reconocimiento no debe ser prematuro. Los Estados deben cerciorarse de que el nuevo gobierno ejerza un dominio efectivo sobre la población y el territorio en el cual se asienta. Para los Estados no existe obligación alguna de reconocer al nuevo gobierno. En la doctrina y en la práctica se plantea acerca si se deben o no satisfacer los requisitos antes de otorgar el reconocimiento. Las doctrinas más importantes sobre el reconocimiento de gobierno son la doctrina Jefferson, la Tovar y la Estrada. La doctrina Jefferson nos dice que un gobierno legítimo es aquel creado por la voluntad de la nación y nos menciona que cualquier nación puede gobernarse en la forma que le plazca y cambiar esa forma a su propia voluntad y que puede llevar sus negocios con naciones extranjeras, ya sea de monarca, asamblea, presidente o cualquier otra cosa que escoja. La doctrina Tovar nos menciona las repúblicas americanas deben intervenir de modo indirecto en las decisiones internas de las repúblicas del continente. Esa intervención consiste en el no reconocimiento de gobiernos de revolución contra la Constitución. Tovar pretendía detener las constantes luchas internas en los países de la región. Y la doctrina Estrada nos mencionaba que la práctica de reconocimiento es denigrante porque ataca la soberanía de las naciones y una actitud crítica de los asuntos internos. El Estado mexicano se debe limitar a mantener o retirar a sus agentes diplomáticos y consulares sin otorgar un reconocimiento expreso. 24. Quisiera conocer su opinión. ¿Es un golpe de Estado? Por supuesto, esto es un golpe de Estado continuado, permanente. Hoy o en la madrugada de hoy se disolvió la Constitución. Más allá de un golpe de Estado, se disolvió incluso al Ministerio Público, se decreta una ley marcial, un estado de guerra.
alegando una conmoción. Por supuesto que los venezolanos estamos conmocionados cuando niños de 9 a 14 años asesinan a mansalva y a cuchilladas a un guardia nacional. Estamos conmocionados por el hambre que sufren los venezolanos que viven en las calles comiendo desechos y basura. Estamos conmocionados por un gobierno que ha condenado a los venezolanos a no tener medicamentos y a vivir prácticamente sin hospitales, a no tener seguridad ciudadana, a no tener servicios de ningún tipo, ni de agua, ni de luz, ni de transporte. O sea, todo eso es una conmoción y eso se resuelve es cambiando de gobierno. La inflación más grande del mundo la tenemos hoy en Venezuela y el gobierno más corrupto e inepto que tiene el planeta Tierra, o por lo menos el hemisferio latinoamericano, está hoy en Venezuela. Los beligerantes. El reconocimiento de la beligerancia se puede dar en favor de un grupo rebelde, cuando éste domina una gran parte del territorio y ejerce sobre él un dominio efectivo. Este grupo rebelde se constituye en un movimiento insurreccional en conflicto con el Estado central y puede ser reconocido como beligerante por terceros estados o por el Estado central. Para que el reconocimiento de la beligerancia sea oportuno, se requiere, número 1, que tenga dominio sobre una parte importante del territorio. Número 2, que dicho dominio sea efectivo. El fundamento del deber de los terceros estados se basa en el principio de la no intervención en los asuntos internos de los estados. Los insurrectos. Esta figura nació en el derecho estadounidense y fue acogida por las convenciones del derecho internacional americano. Básicamente, los insurrectos son los buques de guerra o mercantes que equipa la rebelión o busca un refugio en un país extranjero, mientras los beligerantes ejercen un dominio efectivo sobre una parte importante del territorio. Los insurrectos solo poseen barcos o plazas. Reconocimiento de gobiernos. Algunos autores lo definen como el acto por el cual se da la conformidad para continuar las relaciones habituales de intercambio con el nuevo gobierno. Aquí no se discute la personalidad internacional, sino su forma de gobierno. Para que esta situación opere, se requiere, número 1, cambios habituales de gobierno, en que el reconocimiento está implícito en las felicitaciones hechas al nuevo gobierno o en el mantenimiento de las relaciones diplomáticas y consulares. Número 2, por los cambios violentos por un golpe de Estado o cambio anticonstitucional. En este supuesto, el reconocimiento no debe ser prematuro. Los estados se deben cerciorar de que el nuevo gobierno ejerce un dominio efectivo sobre la población y territorio en el cual se asienta. El reconocimiento de gobiernos es un acto discrecional. Para los estados no existe obligación alguna de reconocer al nuevo gobierno. Las doctrinas sobre el reconocimiento de gobiernos son la doctrina Jefferson, la doctrina Tovar, la doctrina Wilson, doctrina Estrada y doctrina Díaz Ordaz. El no reconocimiento de gobiernos o las corrientes opuestas al reconocimiento son, número 1, los que sostienen que el reconocimiento de gobiernos es solo un acto político y que existe libertad irrestricta para que el Estado lo conceda o lo niegue, toda vez que es la expresión de voluntad de continuar las relaciones diplomáticas con el nuevo régimen. Número 2. Los que sostienen que existe un derecho del nuevo gobierno a ser reconocido y un deber de los otros estados para reconocerlo, puesto que los efectos de rehusar el reconocimiento a un gobierno se reflejan en la negativa de proporcionar la ayuda internacional a ese estado, considerar nulos sus actos ante tribunales de otros estados, negar la personalidad jurídica para demandar ante una jurisdicción extranjera, negar la capacidad para hablar en nombre del Estado, lo cual se traduce en una capitis diminutio del Estado. Doctrina Monroe, nombre que reciben los planes y programas políticos que inspiraron el expansionismo de los Estados Unidos de Norteamérica tras la incorporación de importantes territorios que habían pertenecido al Imperio Español y en su dialéctica con las realidades imperiales, entonces actuantes
sintetizados por el presidente Santiago Monroe en su intervención el 2 de diciembre de 1823 ante el Congreso norteamericano, y que se pueden resumir en 3 puntos. No a cualquier futura colonización europea en el Nuevo Mundo, abstención de los Estados Unidos en asuntos políticos de Europa y no a la intervención de Europa en los gobiernos del hemisferianismo americano. La inmunidad de jurisdicción de los Estados. En el derecho internacional público, es el deber de los Estados de no enjuiciar a ningún Estado extranjero y el derecho de los Estados a no ser sometido a juicio por otros Estados extranjeros. Debido a esto, los tribunales de un Estado no pueden asumir jurisdicción sobre un Estado extranjero. La extinción de los Estados. Según Cavalieri, sostiene la tesis de que la extinción de los Estados es una cuestión de hecho que se escapa por tanto a toda apreciación jurídica. En realidad, puede decirse que la extinción de los Estados ocurre con la pérdida de uno de sus elementos constitutivos: población, territorio